Hola estudiantes, muy buen día. El día de hoy tendrá lugar nuestra tercera sesión de este módulo para la carrera de asistente educativo, que es estrategias de enseñanza. En este video estaremos trabajando la sesión número 3, correspondiente al tema de clases de pedagogía. Y es que, bueno, dentro de las estrategias de enseñanza, nosotros tendríamos que empezar a imaginar, a suponer, a hipotetizar cómo es que aprende un niño. Por acá pudiera ser que yo explique muy bien, pero el estar explicando bien, ¿hará que realmente el niño me esté entendiendo? Es necesario que por acá hagamos una vinculación con otras áreas del pensamiento, con otras áreas de las ciencias humanas y de las ciencias de la educación. Entonces, por acá, el día de hoy hacemos una profundización en cuanto al concepto de pedagogía, pero conste, todavía no hemos trabajado el concepto de pedagogía de manera central. Estamos viéndola como que de manera panorámica, entonces nos estamos haciendo una idea más específica, más clara, de a qué es lo que se refiere este aspecto de la pedagogía, que lo escuchamos mucho y yo estoy seguro que a lo mejor en algunas otras clases ya habrás escuchado inclusive la palabra didáctica. Y si no, por acá hemos tenido algunas experiencias como conseguir, elaborar, ingeniar materiales didácticos, pero siguiendo la pedagogía del nivel al cual estamos destinando dichos materiales. En fin, vamos a centrarnos a dos grandes ramas de la pedagogía y vamos a cerrar la clase del día de hoy viendo un repaso de lo más específico, de lo más puntual que hemos estado viendo a lo largo de este mes. Entonces, continuamos a la siguiente lámina y aquí tenemos esta primera división de las clases de la pedagogía. La primera, para grandes rasgos y de manera general poderla definir, sería conocida como la pedagogía normativa. A través de la pedagogía normativa se van a establecer las reglas del juego y de la relación pedagógica, por decirlo de alguna manera. Por aquí, la función de este tipo de pedagogía es establecer normas, establecer reglas. De cierta manera, la pedagogía normativa hace un proceso, un análisis reflexivo de la labor docente, de la labor educativa. Para ello, se encargará específicamente de reflexionar, de teorizar y orientar el hecho educativo, entendiendo que esta reorientación, esta reflexión, esta reteorización o actualización conlleva un análisis y una reflexión personal de mi labor profesional docente. Así, yo no sea titular de grupo, sea solamente alguien que asiste, alguien que apoya o que cubre de repente grupos. Y bueno, esta forma de establecer reglas, de establecer normas, pues no se hace de buenas a primeras. Lleva un proceso, lleva un procedimiento. Y para ello se va a valer de dos estructuras. La pedagogía normativa acude de manera casi directa al proceso de la filosofía de la educación, tanto como lo hace con la estructura de la educación. Nosotros en México vivimos un fenómeno muy curioso en cuanto al servicio educativo se refiere, y es que los planes, propósitos y contenidos de la educación, así como sus programas, se ven modificados y se ven en constante cambio de acuerdo a la ideología política que se encuentre en turno. Nosotros, por ejemplo, este año empezamos a incursionar en el Plan de Estudios 2022, el cual trae un ajuste, ya que hemos hablado de la pedagogía normativa, normativo completamente, porque nos lleva a modificar por completo la manera en la que la educación se rige en nuestro país. Si nos vamos a las leyes, el artículo tercero constitucional nos habla de que el Estado, que cuando hablamos del Estado nos referimos a los tres niveles de gobierno,
a presidentes, a diputados y senadores, al Poder Judicial. Em, es el Estado el principal rector de la educación en nuestro país. Entonces, este plan que vemos en la educación básica, el Plan 2022, nos compete a muchos niveles educativos por la simple razón de que se está haciendo un ajuste de tuerca de la forma en cómo el docente participa dentro del proceso de la labor de enseñanza, haciendo de el maestro, del docente, de la educadora, no solamente alguien que da clases, sino más bien adjudicándole la responsabilidad de ser un líder, de ser una lideresa social. Y de esta manera, con el docente o la educadora o la maestra como una figura de liderazgo social, pues se busca que se involucre no solamente al niño, no solamente al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que este hecho trascienda a nivel familia y posteriormente, debido al alcance, a nivel comunidad. Entonces, pudiéramos decir prácticamente que cada 6 años tenemos cambios normativos en la forma en la que impartimos los materiales, los propósitos, los contenidos y los programas educativos. Apenas estábamos agarrando la onda, de manera general, el magisterio mexicano, del Plan de Estudios 2019, el que conocíamos como el Plan PEP para el caso de preescolar o el Plan de Aprendizajes Clave. Pero, sorpresa, a partir del 2021, del 2020 tardío, ya para cerrar el 2020, empezamos a aplicar ciertos contenidos que empezaron a llamarse la nueva escuela mexicana o la NEM. Y por acá, pues se da un cambio estructural desde sus cimientos del sistema pedagógico magisterial de nuestro país. Pero ¿cómo se llegan a estas conclusiones o cómo se logran aplicar? No es tanto que se ejerza fuerza, es que las juntas de consejo técnico, precisamente, que se llevan a cabo en los centros de trabajo cada fin de mes, son para seguir haciendo este reajuste, esta reorientación con el personal de apoyo, con los académicos, con los asesores técnico-pedagógicos ATPs y sus inspectoras o supervisoras respectivas para poder alcanzar los objetivos del plan de estudios del sistema político que se encuentra en el poder en turno. No sabemos qué vaya a pasar en los próximos meses electorales. Ni siquiera sabemos qué vaya a pasar el siguiente sexenio, pero muy probablemente la siguiente ocasión que tengamos por acá elecciones en cualquiera de nuestros niveles ejecutivos, ya sea para gobernador en el caso estatal, ya sea para alcalde en el caso municipal o para presidente en el caso federal, vamos a estar viendo cambios en la forma en la que se estructura el sistema educativo. Pero bueno, esa es harina de otro costal, que a lo mejor la estaremos por acá desmenuzando algunas unidades más adelante. Por lo pronto, a lo que vamos es a reflexionar sobre los alcances de esta pedagogía normativa. El primer ámbito en el cual se va a estar apoyando, hemos dicho, es la filosofía de la educación. ¿Y a qué se va a estar enfocando la filosofía de la educación? De manera específica, se centra en hacer un proceso reflexivo, en hacer una evaluación crítica sobre el objeto o los objetivos de la educación en cuestión. Y ya que hemos hablado un poquito del Plan 2022, los objetivos, tal cual como los maneja este plan, se encuentran mencionados y citados a manera de perfil de egreso. Y una de las innovaciones que tiene este plan de estudios es que ya se contempla el momento escolar o el momento educativo de la educación inicial. Y la educación inicial, pues era un servicio que existía, pero era un servicio que prácticamente lo dominaban los particulares. De hace unos 4 años para acá, los diferentes niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, han empezado a generar líneas, a establecer programas piloto para poder establecer
un programa de estudios específico para el nivel inicial. Entonces, esto es producto de un proceso filosófico, de un análisis, de una reflexión de las necesidades sociales del momento, pero también de los objetivos, demandas que llega a tener la educación a nivel mundial. Por aquí, las primeras semanas o la primera sesión específicamente, hablábamos acerca de la pedagogía del siglo XXI y vemos ese tipo de ajustes, pero en forma reflexiva o en forma de tendencias de la educación que tienen un ideal específico y que tienen un objetivo fundamental, que es el de allanar los terrenos para que todos tengamos igualdad de oportunidades. Otro problema que es también objeto de estudio de la filosofía de la educación, desde la pedagogía normativa, es el de establecer o el de validar los ideales y valores de la educación, tanto como los fines educativos. Y aquí, por ejemplo, en el caso de los ideales y valores, no podemos ni inventárnoslos, ni tampoco podemos estarlos improvisando. Existen, son específicos y se encuentran en el artículo tercero constitucional. En el caso de la última reforma, que es del 15 de mayo del 2019, nos habla sobre desarrollar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y el interés superior, en forma de ideal y valor de la educación, hace referencia a apostarle a los temas y áreas de interés que el estudiante tiene. Pero también nosotros tener esta disposición a aprender, a estarnos actualizando y hacer que a través de la experiencia de nosotros como adultos frente a grupo, poder enganchar al estudiante a que se interese en temas tecnológicos y científicos, siendo la ciencia precisamente parte de este interés superior de la educación de niños, niñas y adolescentes. Y en cuanto a los fines educativos, pues ya no manejamos aprendizajes clave, ya no manejamos aprendizajes esperados ni aprendizajes fundamentales. Manejamos contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Los fines educativos son precisamente los establecidos en la ley reglamentaria del artículo tercero constitucional, donde nos habla del desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Y por aquí, con esto que hemos mencionado, hemos visto tres niveles muy distintos de la educación que pudieran parecer que son lo mismo, pero los alcances son diferentes. El objeto de la educación puede ser relativo a política mundial o a política regional. Los ideales y valores están por acá enfocados a los intereses, capacidades y competencias que, ojo, competencias ya no lo utilizamos en este modelo 2022, porque las competencias realmente las tenemos todos. Nuestros estudiantes poseen la capacidad de adquirir esas experiencias o esas competencias, pero ya por el enfoque humanista que maneja la educación mexicana desde 2021, ya no utilizamos el término de aprendizaje por competencias. Y los fines educativos que tienen que ver con este perfil de egreso, que tienen que ver con esta forma en la cual se hace el andamiaje didáctico de las materias y de los grados escolares a través de procesos del desarrollo del aprendizaje. Pero bueno, esta es chamba de la filosofía de la educación, es reflexionar muy profundamente en torno a estos aspectos y hacer los ajustes necesarios o razonables para poderlos alcanzar de manera real, de manera específica. Y la segunda estructura de la cual se vale la pedagogía normativa es la estructura de la educación. Y la estructura de la educación por acá hace referencia, ahora sí, a los documentos legales. Los documentos legales, entendidos como las leyes o acuerdos, cuando Secretaría alcanza o concreta estas intenciones de reenfocar o de especificar los objetivos
los ideales, los valores y los fines, se dice que se está generando un acuerdo. En este caso tenemos que la estructura de la educación consiste en la regulación de las actividades educativas. Y aquí tiene mucho que ver con modelos pedagógicos, modelos que estaremos trabajando un poquito más adelante. En lo específico, en este plan 2022 que estamos incursionando, mencionamos 5 formas de trabajo. El aprendizaje basado en proyectos, que generalmente se utiliza para el campo de lenguajes. El aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje de servicio. El aprendizaje humanitario, que también se le conoce como aprendizaje reflexivo, aprendizaje en comunidad o cooperativo. Y por último, el aprendizaje STEM, donde el STEM es un modelo pedagógico enfocado en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, en las artes y en el inglés. Pero igual, es un tema que estaremos viendo más adelante. Ahorita, antes de pasar a esos niveles o a esas ligas, es bien importante que tengamos bien claro los objetivos, las razones de ser, pero sobre todo las definiciones de estas ramas en las que vamos a estar generando nuestras propias estrategias de intervención o bien la forma de establecer un programa o un plan de mejora continua de la labor profesional docente. Vamos a continuar para darle cierre a este tema. Y la segunda gran rama o gran clase de pedagogía es la pedagogía descriptiva. Por acá, la pedagogía descriptiva se va a estar centrando en los fenómenos, digámoslo así, que de cierta manera influyen en la realidad del estudiante o la realidad del niño, si lo quieres ver así. Estos fenómenos, pues, como pueden ser positivos, también pueden ser un tanto negativos y tienen mucho que ver con la eh, vida sociocultural que llevamos o nuestra forma de ser, ya sea en el ámbito rural o en el ámbito urbano. La pedagogía descriptiva, como definición de diccionario, se va a encargar de estudiar los factores y las influencias de la realidad educativa. Y nosotros, bueno, no es el caso, pero en la materia de planeación, escuela y contexto, que es otra materia de asistente educativo que he tenido la oportunidad de impartir, vemos mucho cómo se realiza una planificación de clases o una planeación didáctica. Y la planeación didáctica, tal cual como nos lo pide nuestro plan 2022, nos pide que tengamos una consideración del contexto. Cuando hablamos del contexto, hacemos referencia de manera específica a este apartado de la realidad educativa. La realidad educativa es diferente, a veces hasta de colonia en colonia. Y eso genera esta necesidad de generar técnicas o de generar recursos de pedagogía descriptiva que nos permita adaptarnos a las necesidades de cada contexto. Desde esta rama de la pedagogía, desde esta estructura, se van a constituir factores característicos que influyen en la vida del estudiante, pero también en la estructura y forma del proceso de la educación. Mucho ojo. Desde la pedagogía descriptiva se constituyen factores característicos que influyen al estudiante y a la educación. En una de las primeras actividades que por acá publicábamos en nuestra plataforma de Google Classroom, yo te hacía una pregunta relacionada a sobre qué forma o qué tipo de maestro era el que tú considerabas ideal. Y por acá algunas respuestas que recibí me decían, pues un maestro que sea paciente, pues un maestro que sea
fácil de entender, que tenga capacidad para explicarnos, un maestro que sea paciente, creo que eso ya lo había dicho, un maestro que también esté al pendiente, recuerdo algunas respuestas. Y hubo una respuesta que sí me llamó mucho la atención, que decían un maestro que sea inspirador. Fueron pocas las personas, no me acuerdo, debo ser honesto, pero fueron pocas las personas que sí contestaron la pregunta enfocándola hacia ellas mismas. Y generalmente las respuestas que leí, y que son de las que más me acuerdo curiosamente, eran donde por acá trataban como que de disuadir al maestro cómo, cómo ser, ¿verdad? A no ser un maestro estricto, a ser un maestro tolerante, a ser un maestro flexible, democrático. Y fueron pocas las respuestas que por acá vi donde decían, yo como maestra o yo como maestro, me visualizo, aspiro, quisiera, porque tuve esta mala experiencia, por así decirlo, ¿no? Este, Me vino mucho a la mente cuando estábamos haciendo por aquí la construcción de los temas y aquí es donde rescato esa primera tarea. Ahora bien, como lo estamos diciendo, la pedagogía descriptiva va a influirse en lo específico de la realidad educativa y lo hace desde tres ámbitos de manera particular, desde el ámbito biológico, psicológico y social. Entonces, ¿a qué se refieren estos tres ámbitos o estos tres enfoques de la pedagogía descriptiva? Y bueno, no es tanto que sean solo de la pedagogía descriptiva, es que verdaderamente todos los servicios públicos o los servicios humanitarios, por así decirlo, que se dan en nuestro país y en América en general, están basados en este modelo de la definición del ser humano como un ser biopsicosocial. Y la salud es un claro ejemplo de este tipo de rastreos. Es una, es un modelo de clasificación o de conceptualización del ser humano que, si mal no recuerdo, surgió en 1950 y desde 1950 hasta nuestros días ha sido como que el modelo institucionalizado en todos los servicios públicos que tenemos a nuestro alcance. El Seguro Social, la Secretaría de Salud, por ejemplo, hacen este tipo de análisis biopsicosociales en sus rondines y en sus campañas de vacunación. Entonces, es una realidad, es un hecho. Y la educación no está ajena a esta postura, a esta forma de conceptualizar al hombre en general, a la sociedad. Empezamos pues y el primer alcance o el primer ámbito es el ámbito biológico. En el aspecto biológico vamos a encontrar fenómenos como la genética, la herencia, el desarrollo físico y el cómo el niño se relaciona con el mundo o con el entorno que lo rodea. Después tenemos por acá los factores psicológicos. Y aquí en los factores psicológicos no es tanto una cuestión emocional o una cuestión de la forma de aprender o una cuestión de la salud mental. Los factores psicológicos desde la pedagogía descriptiva tienen que ver con la forma en la que el niño se ha desarrollado, con su estado también de desarrollo de la personalidad y también con su carácter. Ay, disculpen. Y bueno, aquí es donde entran estas técnicas, a lo mejor de control de la disciplina, del control de conducta dentro del aula. ¿Por qué? Porque es parte de un fenómeno que se presenta dentro de la escuela y que a la vez está siendo parte de nuestro objeto de trabajo y de nuestra expertise también. Te vas a ir dando cuenta poco a poco de ello. Y por último, tenemos los factores del ámbito sociológico o el ámbito social. Por acá
vamos a resaltar nosotros aspectos que, bueno, para la edad del niño no son como que muy significativos, pero realmente el niño lo dimensiona como lo máximo. Y esto tiene que ver con aspectos relacionados con la estructura familiar, que de hecho muchos de los conflictos y muchos de los problemas de aprendizaje nos estaríamos dando cuenta que surgen a partir de una estructura familiar. Y ahí, pues, muchas de las veces, al menos en épocas recientes, es por estos niños que pasan una buena parte del tiempo solos. Ahí es donde encontramos estos detonantes en algunos trastornos y problemas de aprendizaje. Pero bueno, como te comento, esto es harina de otro costal. Muy probablemente en unidades más adelante lo estemos trayendo a colación para un tema en lo específico. También otro aspecto que influye en este ámbito es la región, de región a región, a veces de municipio a municipio, sí vemos diferencias muy, muy específicas, sobre todo por el tipo de carácter, ¿sabes? Es bastante curioso. Y más ahorita los niños post pandemia, dentro de la escuela, en el área o en los tiempos en los que están los niños en la escuela, parecen como señorcitos, como señorcitas, y es que son una copia fiel, pero desempeñándose socialmente con niños de su edad, de papá y mamá. Entonces, todas las personalidades que por acá, confluyen en la casa, se empiezan a ver reflejas dentro del receso escolar. Es un hecho muy curioso. Y a lo mejor ahorita pudiera ser que no, pero en cuanto estés en prácticas te vas a dar cuenta, porque inclusive cómo el niño te aborda, cómo el niño platica contigo, es realmente un reflejo de los papás o de los adultos con los que el niño convive. Entonces, a nivel región vemos cambios, ya lo hemos dicho, de colonia a colonia, más aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey, en la zona metropolitana, que tenemos un fenómeno elitista muy curioso. Y por último, pero no menos importante, algo que también influye en este ámbito social es la cultura. Las costumbres, las tradiciones, los usos, las maneras, las formas, la manera de expresarse, la apreciación artística también influye mucho en este aspecto. Y bueno, lo que es nuestro tema central de la sesión número 3, con esto llega a su fin. Por acá, yo quería retomar un poquito este aspecto de la pedagogía del siglo XXI. Y es que esta pedagogía del siglo XXI se basa en una tradición de la rama humanista. Por acá, esta pedagogía o esta tendencia de la educación del siglo XXI se centra a cuatro aprendizajes fundamentales. El aprender a vivir, el desarrollar habilidades y competencias, que bueno, insisto, competencias aquí en México ya no lo usamos, lo manejamos como habilidades y talentos, generar valores y también aprendizaje basado en contextos. Estos son los cuatro pilares de la educación. Aprender a conocer combinando cultura general con conocimientos enciclopédicos. Aprender a hacer lo que también se llama como aprendizaje procedimental, donde por acá el niño, el individuo, aprenda procesos, se apropie de situaciones y trabaje en equipo y trabaje bajo ciertas líneas, utilizando sobre todo tecnología que le permitan sacar un resultado mucho mayor superiormente hablando, mucho más pleno que si trabajase solo. Aprender a convivir, que es un aspecto social, y ahí por acá vas viendo este aspecto de el esquema biopsicosocial del que estamos hablando que se desempeña en los servicios públicos. Y el aprender a convivir tiene que ver con sí desarrollar la personalidad, sí desarrollar por acá la capacidad del aprendizaje autónomo, pero sin dejar afuera la comprensión y empatía mutua para el otro. En nuestro reglamento, perdón, bueno, en la ley reglamentaria del artículo tercero y en el artículo tercero constitucional, hablamos de precisamente los principios filosóficos del artículo y la cultura de la paz es uno de estos principios. Asimismo, también es un principio el aprovechamiento de los talentos y capacidades especiales también incluidas de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, por último, tenemos el aprender a hacer.
el aprender a hacer es uno de los alcances más complicados, al menos en los niños es un poquito porque tiene mucho que ver con la personalidad. Y en el caso de los niños preescolar, que es con quienes trabajamos, pues esta personalidad se encuentra ahora sí que como quien dice en pañales. Sin embargo, está en nosotros, en nosotras como educadoras, el poder generar contextos, el poder generar experiencias de aprendizaje que le permitan ensayar ciertas condiciones de vida o que le permitan ensayar ciertos dilemas éticos, dilemas morales, en donde el niño aprenda a generar una responsabilidad personal sobre sus actos, que también empodere sus pensamientos, empodere sus decisiones, se haga responsable de ellas y empiece a generar un juicio autónomo, un juicio crítico, un juicio que considere él la opinión propia, pero también las consecuencias de sus actos. Y te vuelvo a insistir, es pues ahora sí que el apartado más difícil de lograr, porque no lo vamos a lograr solas, necesitamos apoyo de la familia y que la educación que por acá empezamos a plantar o empezamos a sembrar en nuestros niños desde nuestros salones de clase sea también un rector de la forma de aprender a vivir en familia y de cómo el familiar, como papá, como mamá que convive con el niño, puede generar también contextos y espacios de enriquecimiento y aprendizaje desde casa. Y bueno, con esto estaríamos concluyendo esta tercera sesión. Una disculpa porque me he tardado un poquitín en subir las grabaciones. Vamos ya a aplicarnos en ese aspecto. Y bueno, por lo pronto estaríamos compartiendo video y estaríamos compartiendo archivo PDF de esto que estuvimos señalando. Y en la próxima sesión que nos volvamos a ver, en video, claro está, vamos a estar hablando de pedagogías tipos específicos, como lo es la pedagogía tecnológica, que pues va a tener una serie de alcances y una serie de consideraciones. Yo te agradezco mucho que me hayas acompañado hasta este punto del video y bueno, quedo por acá al pendiente de la plataforma Classroom, de tus comentarios, de tus entregas de tareas y por acá nos estaríamos comunicando a través de la plataforma. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y por acá quédense al pendiente de la plataforma. Por ahí vamos a estar subiendo alguna tarea adicional para poder complementar esto que hemos estado compartiendo el día de hoy. Y nos vemos la próxima sesión.